segundo, un minutito más, a ver que se incorporen más chicos. A ver, acá estoy aceptando que ingresen más alumnos y voy compartiendo pantalla mientras tanto, ¿eh? Perfecto, ahí. Bueno, bárbaro. ¿Se puede ver la pantalla? Perdón, chicos, ¿todo bien? Sí, profe, sí se ve. Listo, buenísimo. Perdón que pregunto porque la verdad que recién me conecto y el asistente técnico me dejó para avanzar con el tema. Muy bien. Acá tengo el chat. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. Entonces, avanzamos entonces con la clase de hoy. Tenemos que ver en esta oportunidad, previo al parcial, obviamente este tema no entra en el parcial, el práctico 13 tiene que ver con impuestos internos. Bien, obviamente yo le presento la bibliografía, ¿sí? Impuestos internos, separata de repar, que en particular si tienen esta edición, ¿sí? Van a encontrar en materia de impuestos internos dos aspectos, ¿sí? El primer aspecto tiene que ver con que la ley de impuestos internos tiene un doble régimen legal. Por un lado, está la vieja ley de impuestos internos, la ley 3764, que establece disposiciones comunes y algunos alcances en particular, seguros, productos eléctricos y disposiciones comunes. Y luego la ley 26 24674 que establece impuesto al tabaco, impuestos internos al tabaco, bebidas alcohólicas, cervezas, jarabes, extractos, automóviles, embarcaciones de recreo, telefonía y objetos suntuarios. ¿Sí? Históricamente este es un impuesto al consumo, claramente, porque es la temática del impuesto 2, pero también tenemos que tener en cuenta que es un impuesto básicamente, a diferencia del IVA, es monofásico, es decir, que alcanza a una etapa de comercialización o utilización y no a todas las etapas. Plurifásico, que es la característica del IVA, y en particular sabemos que existe un régimen de débitos y créditos en donde se van acumulando o trasladando los créditos fiscales de cada operación. Bien. La particularidad de impuestos internos es que es monofásico en todos sus rubros o capítulos, con excepción de objetos suntuarios, que casualmente es el práctico que tenemos que ver hoy en el desarrollo de la temática y el conocimiento, si ustedes quieren, de este impuesto particular del consumo, que son impuestos internos. Históricamente, podemos decir que impuestos internos nacen en la República Argentina, allá, y aprovechando que estamos celebrando la Revolución de Mayo, nace obviamente en donde se constituye el primer gobierno patrio de la Argentina, no la independencia, pero sí el primer gobierno patrio. Claramente, este proceso de soberanía, digamos, que toma el virreinato de Río de la Plata por aquel entonces, implicaba también financiar las arcas del Estado, porque en aquel momento las arcas del Estado eran totalmente deficitarias. Y un dato no menor, y este es un dato de color, si ustedes quieren, es que en verdad la línea de pobreza del virreinato de Río de la Plata rondaba el 90%. Entonces, en las clases altas estaban obviamente los hacendados y quizás eh, aquellos que representaban la colonia, el virrey, pero el extracto social en aquel momento era muy bajo. Un 90% de la población estaba en línea de bajo la línea de pobreza, utilizando un término moderno. Quizá en el estrato más bajo estaban los esclavos, mucho más sin ningún tipo de acceso a ningún derecho, y después obviamente estaban los comerciantes y demás criollos que de alguna manera no tenían poder adquisitivo, no eran los denominados vecinos, ¿no? De aquel reinato, de aquella revolución de mayo. Yo les recuerdo que para ser vecino en aquella época
había que ser propietario, si no cualquier ciudadano tenía la categoría de vecino, sino aquellos que eran propietarios. ¿Por qué digo esto? Porque en verdad en esa época, un poco más adelante, en 1891, aparece la necesidad de establecer impuestos a distintos rubros y aparecen los llamados impuestos internos al tabaco, al aceite, a la cerveza, a las bebidas alcohólicas. Entonces es la primera vez en aquel momento en que se empiezan a establecer los impuestos para financiar las finanzas públicas. Y también, curiosamente, en esa época se establece un impuesto especial a los objetos suntuarios. Entonces, fíjense la antigüedad que tiene este impuesto en la República Argentina, que es mucho anterior al llamado impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado. Era un impuesto ya que se creó como la necesidad de financiar el presupuesto del Estado, claramente deficitario por aquel momento. Pero vuelvo al tema de la actualidad. Este rubro, impuestos internos, claramente tenía la necesidad de alcanzar eh, rubros claramente de un consumo distinto, de un consumo suntuario, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que aparecen grabadas, por ejemplo, en esta disposición, las bebidas alcohólicas, los whiskies de tal graduación, eh, también las bebidas analcohólicas, jarabes, los seguros, la cerveza, por supuesto, telefonía celular, automóviles, motores, champaña y objetos suntuarios, claramente, que es el monto o es el motivo de este capítulo, ¿no? La particularidad, y me voy a la segunda ley que mencioné recién, que es la 24674, Impuestos Internos, donde el título 1, artículo segundo, establece otra característica de este impuesto que es, o lo voy a leer expresamente, dice: los impuestos de esta ley se aplicarán de manera que incidan en una sola de las etapas de su circulación, excepto en el caso de los bienes comprendidos en el capítulo octavo. Capítulo octavo que vamos a ver enseguida son objetos suntuarios, en donde no se aplica la etapa monofásica, sino plurifásica. Bien. Y dice la norma: sobre el expendio de los bienes grabados, entendiéndose por tal para los casos en que no se configure en forma especial la transferencia a cualquier título. Esto es que el hecho imponible en impuestos internos se llama expendio, y es el expendio a cualquier título, es decir, a título oneroso está grabado y a título gratuito también está grabado. Y esta es una segunda característica que diferencia el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, respecto a impuestos internos, que también es un impuesto al consumo, pero grava la totalidad de las transferencias, cualquiera sea el título en el cual se produzca la transferencia de dominio. Entonces, hasta acá encontramos dos diferencias sustanciales en cuanto a IVA e impuestos internos. Uno, el IVA es plurifásico, impuestos internos es monofásico, y segunda característica distintiva, el IVA solamente grava las transferencias a título oneroso, mientras que el impuesto interno grava las transferencias a título oneroso, pero también grava las transferencias a título gratuito. Las razones, los motivos lo vamos a ver enseguida en el desarrollo del trabajo práctico. Bueno, esto una pequeña introducción para que nos adentremos al mundo de impuestos internos, así que yo los invito a que con el trabajo práctico en mano podamos seguir desarrollando o avanzando sobre la solución. Bien. Entonces, a ver, vuelvo acá. Perdón, estaba compartido, me parece. Acá. ¿Se ve el práctico, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Bueno, yo voy a dejar anclada la Sí, página se ve bien, profe. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dejar anclada la pantalla en la solución y voy a ir leyendo el planteo, si ustedes quieren. ¿Bien? En primer lugar, vamos al planteo que me dice: el contribuyente José Pascual, responsable inscripto en IVA, se dedica a la importación y reventa al por mayor y por menor de artículos de joyería. Bien.
alhajas, cadenas, relojes, bien, joyería. Durante el mes de junio registra las siguientes operaciones, salvo indicación en contrario, los importes indicados son netos de IVA e impuestos internos de corresponder. O sea, es neto neto. ¿Neto de qué? Neto de IVA y neto de impuestos internos. Bien. El punto A, detalle de las operaciones de venta. Punto 1, vende a otro oro, vende a otro responsable en cripto, en impuestos internos, 80 garantillas de oro a 4.500 pesos cada uno. Bien. Entonces, en particular, esta es la primera operación que tenemos que analizar, pero yo los invito a que vayamos al título octavo de impuestos internos, que en realidad se trata de objetos suntuarios, artículo 35, ¿sí? Entonces la norma comienza diciendo, por el expendio de objetos suntuarios se abonará en concepto de impuestos internos la alícuota del 20% en cada una de las etapas de comercialización. Entonces acá, dos rasgos característicos del artículo 35. Primero, aborda que el hecho imponible de impuestos internos es el expendio, y el expendio es la transferencia a cualquier título. Bien. Segundo, me define la alícuota nominal. La alícuota nominal para objetos suntuarios es un 20%. Vamos a ver más adelante que como este impuesto grava al propio impuesto interno, vamos a hablar de una tasa efectiva del 25%, pero lo dejo un poco entre paréntesis para que nos vayamos adentrando en el texto del artículo 35. Y me dice en cada una de las etapas de su comercialización, es decir, que el impuesto que nace como monofásico en todos los rubros de impuestos internos se transforma para este capítulo, objeto suntuario, en plurifásico, es decir, que alcanza a distintas etapas. ¿Y qué significa esto? Que las distintas etapas pueden generar respecto a la etapa vendedora créditos fiscales, como si fuesen un impuesto al valor agregado. O sea, la venta de impuestos internos va a generar un impuesto a pagar. Le vamos a llamar, al igual que el IVA, débito fiscal. Pero como consume un bien grabado en la etapa anterior, va a poder computar un crédito fiscal, que es lo que caracteriza, perdón, a un impuesto plurifásico tal cual lo venimos conversando desde el inicio. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice además que tratándose de fabricantes que realizan operaciones de elaboración por cuenta de terceros que aporten la materia prima, el impuesto se determinará aplicando la alícuota del 20% sobre el monto facturado más el importe que represente la materia prima suministrada. Y esta parte del texto lo dejo un poco stand-by, si me permiten la expresión, para que llegado el caso lo podamos analizar. Y el artículo 36 me dice, son objeto de gravamen, y acá llegamos al elemento objetivo de impuestos internos. ¿Qué grava? ¿Cuáles son los objetos suntuarios que grava el capítulo octavo? Y son aquellos productos que están compuestos por piedras preciosas o semipreciosas, naturales o reconstituidas, lapidadas, piedras duras, talladas, ¿sí? Fíjense puntualmente el 36, inciso B, los objetos para cuya elaboración se utilicen en cualquier forma o proporción platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, espuma de mar o cristal de roca. Pero aquel elemento determinante es la composición de oro. Es decir, que estas gargantillas que se venden, al tener un componente en oro, la transforman en objetos suntuarios. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, una venta de gargantillas, pero que no estén compuestos por ninguno de los elementos materiales preciosos que indica el artículo 36 en sus distintos incisos, claramente estaré en presencia de una venta comercial de un elemento de billutería o de una alhaja, pero no alcanzada por impuestos internos, porque la composición de la gargantilla en oro, plata o paladio son las que le dan el elemento constitutivo de gravabilidad en impuestos internos. Entonces, si vamos a la solución, que está marcada acá en la pantalla, yo lo voy marcando en amarillo, gargantillas de oro, ¿sí? Grabado, y fíjense que la norma aplicable
es el artículo 36, inciso B de la ley, con lo cual hago 80 unidades por 4.500, que es el precio de venta, y esto me da 360.000. Recuerden que el planteo me decía que era neto de IVA y neto de impuestos internos. Bien, con lo cual acá en el papel de trabajo yo tengo grabado el 20, ¿sí? Tasa nominal, según el artículo 35 que acabamos de ver, tasa nominal, no llegamos todavía al cálculo de la tasa efectiva y la tasa nominal, y luego exento no alcanzado de la segunda columna para analizar. Obviamente, como toda ley, tengo un decreto reglamentario. Este decreto reglamentario se encuentra más adelante. Yo en la edición que tengo lo tengo en la página 33 y es el artículo 61, ¿sí? Y el artículo 61, que reglamenta el capítulo octavo de objetos suntuarios, me dice, están comprendidos en el artículo 36, inciso A, artículo 60, y están comprendidos 61 en el artículo 36, inciso B, que es la norma que estamos analizando, en cuanto se utilicen en su confección los materiales indicados en dicho inciso o las piedras o perlas a que se refiere el inciso A, los siguientes objetos: las alhajas, las piedras con individualidad propia, las partes sueltas destinadas a integrar objetos suntuarios, tales como cajas para reloj, monturas, cadenas por metros, etcétera, etcétera. Es decir, que la norma viene a aclarar que las alhajas, o las gargantillas en este caso, forman parte de este concepto grabado que indica impuestos internos. Bien, chicos, si hasta acá existen preguntas, me avisan o alguna duda y vamos avanzando. Muy bien, bueno, vamos al punto 2 del planteo. El punto 2 del planteo me dice la venta a otro responsable inscripto en el impuesto de 50 pares de alianza de oro importadas y 50 cintillos de oro a 7.500 cada conjunto en un estuche especial acondicionado para los productos. De haberlos vendido individualmente en sus acondicionamientos normales, el precio hubiera sido 4.000 para cada par de alianza y 3.450 para el cintillo. El contribuyente factura por separado las alianzas de los cintillos. Entonces acá tengo una situación que ya me adelanto, perdón, en la solución, y voy a decir que la venta de alianzas se encuentra exenta de impuestos internos y la norma es el artículo 36, segundo párrafo. Entonces vuelvo a la ley y en la propia ley me dice, segundo párrafo, en las condiciones que reglamente el Poder Ejecutivo quedan exentos, quedan exentos de este impuesto, cualquiera fuese el material empleado en su elaboración, los objetos que por razones de orden técnico-constructivo integran instrumental científico, los ritualmente indispensables para el oficio religioso, los anillos de alianza matrimonial, las medallas que acrediten el ejercicio de una función pública y otros que otorguen los poderes públicos, los distintivos, emblemas y atributos usados por las Fuerzas Armadas y policiales, las condecoraciones oficiales, las prendas de vestir con adornos de piel y las ropas de trabajo. Es decir, que de alguna manera la norma me está diciendo que las alianzas están exentas. Y el artículo 68 del decreto reglamentario, inciso C, al cual voy a leer ahora, artículo 68, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36, penúltimo párrafo, están exentos del impuesto los objetos que a continuación se detallan, siempre que se cumplen las condiciones que en cada caso se especifican. Inciso C, los anillos de alianza matrimonial. Es decir, que la norma claramente exime a la alianza matrimonial de impuesto interno, por más que su composición sea en oro, tal como lo dice el planteo. Ahora, los cintillos se encuentran fuera del régimen extintivo, con lo cual voy a tomar 50 unidades por 3.450 y los 172
quedan claramente, digamos, grabados por el impuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en realidad yo cuando vendo, no vendo las unidades sueltas, sino que la vendo en un envoltorio especial, ¿sí? En un estuche especial acondicionado para los productos, de haberlos vendido individualmente en sus acondicionamientos normales, el precio hubiera sido 4.000 para cada alianza y 3.450 para cada cintillo. El contribuyente factura por separado las alianzas de los cintillos. Entonces, claro, ¿por qué lo factura por separado? Porque claramente quiere discriminar la exención que tiene la alianza y la gravabilidad que tienen los cintillos. Entonces, ¿qué pasa? El estuche, respecto del total, lo debo proporcionar, ¿sí? Debe proporcionarse el valor del estuche en función de cada producto. Y yo tengo que si el valor de cada alianza es 4.000 y el valor de cada cintillo es 3.450, es decir, que en total del precio de venta me da 7.450. Entonces la proporción de cintillos grabados es un 46,31%. Y si el valor de venta es 7.500 y la sumatoria de alianzas y cintillo me da 7.450, significa que el valor del estuche es 50 por unidad. Es un diferencial, es un delta que se calcula por diferencia. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer la proporción. Valor del envase grabado por unidad, 50 por 46,31. Esto me da un total grabado de 1.158 y en base al valor exento hago 50 menos la proporción por 50 envases me da 1.342 parte del envase, eh, digamos, exento. Bien, lo tengo que proporcionar. ¿Y dónde aparece esta cuestión normativa? Esta cuestión normativa aparece en el artículo 24 del decreto reglamentario, segundo párrafo, ¿sí? Al cual me voy a ir. 24, segundo párrafo, y me dice, 24, primer párrafo, ¿no? Cuando en un mismo continente, caja, estuche, los responsables condicionen varios productos alcanzados por impuesto interno de diferentes tasas de aplicación sobre el precio neto de venta, el efecto de liquidación respectiva, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del quinto, me indica el procedimiento. Y el segundo párrafo, en el supuesto en que en el conjunto también hubiera artículos no grabados con impuestos internos, o sea, en el conjunto, en el continente, digamos, en el estuche, que es el continente, voy a agregar un contenido, valor, ¿sí? Esto se considerarán a sí mismos según los respectivos. Te va a decir qué tengo que hacer respecto Profe, disculpe, de la gravabilidad de la se venta le del está estuche, porque cortando también por tiene un valor, momentos. según vimos, está exenta. ¿Hola? Se le corta por momentos, profe, se le escucha muy cortado. Yo no se lo escucho, profe. Ah, perdón, ¿se corta por algún momento? A ver, voy a ver cómo estoy con un segundo, a ver si mejora la conexión. Se le entrecorta mucho el audio, profe. Sí, sí, hay cambiar de red, ¿eh? Ahora mejor. Acabo de cambiar la red porque tenemos dos redes. A ver si una colapsa. ¿Mejor ahora? Sí, profe, ahora está mejor. Ah, perfecto, buenísimo, Problema ahí. gracias. Acabo de cambiar de red, entonces vuelvo a repetir. Cuando yo vendo un estuche, técnicamente el impuesto interno se llama continente. ¿Estamos de acuerdo? El continente está grabado, por supuesto que sí, si el contenido está todo grabado,
o puede ser que el continente esté exento si el contenido está exento. Pero ¿qué pasa si en el contenido tiene un elemento exento y un elemento grabado? Lo que tengo que hacer, según normativa del artículo 24, segundo párrafo, es un prorrateo. ¿Estamos de acuerdo? Tengo algo que está grabado, Sí, señor. contenido, y el continente es algo que lo contiene, pero que también tiene un precio de venta, entonces acá Ese tengo que artículo hacer 3 hace que está más perdido que chupete en el prorrateo. culo. No, estamos en otro impuesto, capo. Alícuota, el 21, profe, se equivocó ahí, ¿no? ¿A dónde, perdón? Uf. Hola, perdón, ¿hay alguna pregunta que no llegue a escuchar? Hola. No, profe, todo bien, gracias. Ah, perfecto, buenísimo. Me avisan, por favor, ¿no? Vamos avanzando conforme em, voy desarrollando, pero me avisan si hay alguna duda. ¿Eh? Bien, estamos para dónde? Impuestos internos, ¿estamos de acuerdo? Entonces acá tengo que hacer un prorrateo de su contenido. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Entonces aparece el concepto este continente y contenido. Continente es el estuche o aquel que lo contiene y contenido es lo que está dentro de ese estuche. ¿Vamos hasta acá? Por ejemplo, la Coca-Cola es un producto grabado por impuestos internos, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora yo vendo el envase, vendo con el envase, ¿bien? ¿El envase está grabado por impuesto interno? La tapita, el envase de vidrio, ¿está grabado? ¿Qué dicen? Continente, contenido. Aprovecho para dar un sorbo de café, así me voy despertando también. Por Sí, supuesto que profe, está está grabado. grabado. Por supuesto que está grabado porque el continente se contagia con el contenido. Ahora, ¿qué sucede normalmente en las embotelladoras, estas que expenden productos grabados? Normalmente establecen respecto de el vendedor, ¿sí? O del comprador, mejor dicho, establecen un contrato de comodato. De esa manera, como no hay venta del continente, sino un contrato de comodato, que yo dejo 10 cajones de Coca-Cola y me dan 10 cajones de Coca-Cola de vidrio vacías, estoy haciendo un comodato, un reemplazo. Yo presto el uso de la botella por un tiempo, quien se obliga a restituirme la misma cantidad de botellas luego de su venta. Es un contrato de comodato que busca claramente no grabar o no encarecer el producto mediante ese contrato de comodato respecto a las botellas, que pasa a ser su continente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos hasta acá, porque yo podría decir el contenido grabado es la Coca-Cola y no el envase, que es vidrio. ¿Qué tiene que ver el vidrio con el producto grabado? Pero como es el continente, queda grabado al momento de la venta. Entonces, ¿cómo hacemos para escaparle a esa grababilidad? Contrato de comodato. Presto, es como que le presta el uso de 10 botellas o de 10 cajones de botellas, se vende el producto y luego me restituye 10 botellas. Por supuesto que no son las mismas botellas, pero acá aparece el concepto de que es un producto sucedáneo. Me reemplaza por bienes de la misma especie y calidad al término de un tiempo. ¿Se entiende el concepto, no? Bien. Entonces vamos y seguimos avanzando en el desarrollo del caso. Punto 3, venta a otro responsable en cripto de 180 garantillas de oro a 4.500 cada una. Le efectúa a su cliente un descuento por pronto pago del 5%. Profe, Esos descuentos, o sea, está claro que la garantía de oro está grabada y la pregunta es, ¿se puede admitir que el descuento me merma la base imponible de impuestos internos? La respuesta es sí, claramente, porque en realidad el valor del expendio tiene que estar neteado de descuentos o bonificaciones, ¿sí? Entonces acá lo vamos a grabar por el 0,95, que va a representar nuestro descuento del 5%. ¿Dónde está expresado esto en la norma? Artículo cuarto, y le pido que vayamos desandando y marchando la norma, si la conocemos.
en su plenitud, artículo cuarto de la ley, segundo párrafo. Entonces, ¿estamos en qué ley? La ley más nueva de impuestos internos. Reitero, acá hay un doble juego normativo. Hay dos leyes de impuestos internos, una muy vieja y una muy nueva. Quizás el legislador argentino debería unificar ambos textos normativos en un solo cuerpo, pero en verdad hoy tenemos esta galimatía, digamos, esta galimatía normativa de que aparece regulado el impuestos internos en dos leyes distintas, ¿no? Artículo cuarto, voy para allá, y dice, y me voy a detener en el segundo párrafo. A los fines del párrafo anterior se entiende por precio neto la venta de venta el que resulte una vez deducidos los siguientes conceptos. Inciso A, bonificación y descuento en efectivo hechos al comprador por épocas de pago u otro concepto similar. Inciso B, los intereses por financiación del precio neto de venta. ¿Sí? Inciso C, el débito fiscal del impuesto al valor agregado que corresponda al enajenante como contribuyente de derecho. Es decir, que el precio neto tiene que estar neteado de todos estos conceptos a los fines de determinar su verdadero valor neto. Entonces, como hay un descuento, como hay una bonificación en época de pago, ese valor queda mermado o merma la base imponible de impuestos internos. ¿Bien? Vamos al punto siguiente. ¿Eh? En el punto siguiente me dice venta a consumidor final de 10 adornos de cristal de roca y oro a 6.000 pesos cada uno. Entonces yo digo, ¿los adornos de cristal están grabados? Y primer elemento que debo considerar, ¿es un objeto suntuario enumerado por el artículo 36? Y sí, la respuesta es sí, el oro ya lo sabemos y el cristal de roca también, porque lo acabamos de leer, con lo cual podemos decir que estos adornos, compuestos por los elementos preciosos o por las piedras preciosas que indica el artículo 36, inciso B, aparecen alcanzados por el artículo 36, inciso B, con lo cual engrosan la base imponible por la suma de 60.000. El punto 5 me plantea una devolución de 10 gargantillas de oro correspondiente a la operación 3, ¿sí? Y obviamente la devolución, al igual que el descuento, también me va a mermar la base imponible, ¿sí? Obviamente con el descuento incluido, y me van a restar la base imponible, digamos, de impuestos internos, porque al haber una devolución, claramente no conforma el precio de venta. La norma es el artículo cuarto de la ley, tercer párrafo. Entonces dice, la deducción de los conceptos detallados precedentemente procederá siempre que los mismos correspondan en forma directa a las ventas grabadas y en tanto figuren discriminados en la respectiva factura y estén debidamente contabilizados. En el caso del impuesto al valor agregado, la discriminación del mismo se exigirá solamente en los supuestos en los que así lo establezcan las normas de este gravamen, correspondiente en todo caso cumplirse con el requisito de la debida contabilización. Del total de la venta puede también deducirse los importes correspondientes a mercaderías devueltas, y le pido que subrayen, devueltas por el comprador. Es decir, lo que hace el cuarto o tercer párrafo me indica que la deducción que estamos hablando es procedente en la medida que correspondan a ventas grabadas, esto está claro, y figuren discriminados en las facturas respectivas y además estén debidamente contabilizados. Tres requisitos. ¿Sí? Y además completa este párrafo diciendo que la devolución de la mercadería también me permite deducir la base imponible. ¿Bien? Entonces hasta acá tengo los elementos que van componiendo la base imponible. Punto 6 del planteo, que estamos en débito fiscal, me dice venta de oro a responsable en cripto del impuesto de 50 pulseras de oro importadas, 100.000 cada una, la mercadería es enviada al cliente con un vehículo de la empresa, adicionándole a la factura 1.000 en concepto de flete. ¿Sí? Entonces la solución que tengo, obviamente pulseras de oro, el elemento o la piedra preciosa que graba
y suntuarios enumerados en el artículo 36, entonces la pulsera está grabada y el flete también, porque el flete forma parte, así como la teoría de la unicidad del impuesto al valor agregado, viene a complementar la operación y esto graba la totalidad por 301.000, tomando como base los datos del planteo. Bien. La norma citada es el artículo cuarto párrafo, ¿sí? Entonces me dice, artículo cuarto párrafo, en ningún caso se podrá descontar valor alguno en concepto del impuesto de esta ley o de otros tributos que incidan sobre la operación, excepto el caso contemplado en el inciso C del segundo párrafo, así como tampoco por flete o acarreo cuando la venta haya sido convenida sobre la base de la entrega de la mercadería en el lugar de destino. Es decir, que el flete forma parte de la materia grabada, extendiendo, digamos, la gravabilidad del objeto suntuario también al servicio de flete o acarreo, y la norma dice cuando haya sido convenida sobre la base de la entrega de la mercadería en el lugar de destino. ¿Sí? Entonces acá tenemos un dato que realmente es relevante, es casi como que extiende la base imponible también al servicio de flete o de acarreo. ¿Sí? Punto 7 me dice, venta a consumidor final de 5 dijes de oro, 700 cada uno. Dichos artículos fueron comprados en meses anteriores. ¿Sí? Entonces, acá se produce, no importa que hayan sido comprados en meses anteriores, la venta, y digo mal venta, el expendio se produce en este mes, en el mes de junio, con lo cual, siendo de oro, de bajo valor, ¿sí? Un valor de 700 pesos cada uno, igual se encuentran grabados por el impuesto. ¿Por qué este antecedente de bajo valor? Quizás, a ver si está enumerado acá en la normativa, porque había un viejo decreto de la época del gobierno de Menem, en el cual los objetos suntuarios que tengan un valor menor a 300 pesos, hoy ese decreto está derogado, pretendía eximirlo del impuesto. De hecho, lo eximía. Es decir, cuando yo vendía un dije de oro por un valor menor al valor que tenía la norma, claramente estos quedaban eximidos, pero hoy esa norma no existe, ha sido derogada, con lo cual cualquier objeto suntuario con independencia de su valor se encuentra grabado por impuestos internos. Bien, esta es un poco la moraleja de este punto que estamos analizando. Vamos al punto 8. Le regala a su esposa una de las garantillas compradas en la operación B1, que vamos a ver más adelante como la operación de compra. El precio de venta del producto es 4.500, ver 4E, por más que este regalo, digamos, o este obsequio pueda considerarse a título gratuito, la operación aparece totalmente alcanzada, ¿sí? Tomando como valor el de operaciones con terceros. Y la norma que vamos a aplicar es el artículo quinto, tercer párrafo, a cuya lectura vamos a avanzar rápidamente. Artículo quinto, tercer párrafo. Cuando la transferencia del bien grabado no sea onerosa, o sea, en este caso gratuita, se tomará como base para el cálculo del impuesto el valor asignado por el responsable en operaciones comunes de productos similares o en su defecto el valor normal de plaza sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. ¿Sí? Con lo cual, realmente la norma está cubriendo o ratifica el concepto de expendio a cualquier título y en este caso también grava la gargantilla que le regala a su esposa, que uno puede interpretar que es una operación no onerosa, pero el expendio es comprensivo también de operaciones gratuitas. El punto 8 de la solución, perdón, del planteo me dice, le regala, perdón, punto 8, ya lo vimos, punto 9, emite una nota de débito en concepto de intereses por financiación de una venta de productos grabados efectuada en el mes de abril por 1.000 pesos. ¿Sí? La nota de débito está grabada por impuestos internos.
Si vamos a la solución, vamos a ver que no, porque dice que no forman parte de la base imponible y lo vamos a ratificar por el 23 del decreto reglamentario, porque el segundo párrafo ya lo leímos, y el decreto reglamentario en su artículo 23, liquidación, deducciones, dice a los fines de la ley, se entenderá que los que integran el precio neto grabado de venta definido por el artículo cuarto de la misma, los montos que por todo concepto tengan derecho a percibir el vendedor, sea que figuren globalmente o en forma discriminada en la misma factura o documento equivalente, sea que conten instrumentos separados y aun cuando dichas circunstancias respondan al cumplimiento de una obligación legal, con la única excepción de los conceptos que resulten excluidos por la citada norma o por el presente artículo. Entonces, como claramente eh, estos están excluidos por el artículo cuarto, segundo párrafo, punto B, estos no forman parte de la base imponible. Bien, entonces acá no es estrictamente el concepto de la unicidad, porque uno, si mira en forma retrospectiva el impuesto al valor agregado, hubiera concluido de manera distinta, porque este es un accesorio del principal en IVA, y diría, bueno, como lo accesorio sigue la suerte del principal, esto también estaría grabado, pero claramente este interés no tiene nada que ver con el precio o la operación del objeto suntuario, con lo cual no forman parte de la base imponible. Bien, hasta acá totalizo 1.629.408, ¿sí? Y voy a proceder, como esta es mi base imponible, a aplicar la alícuota para gravar impuestos internos. Bien, pero yo decía en un principio que en realidad lo que tengo que aplicar es la tasa efectiva, ¿sí? ¿Y cómo calculo la tasa efectiva? Ustedes saben que para el cálculo de la tasa efectiva hay una fórmula que también está citada en la norma, que es T igual a la tasa nominal, 0,20, dividido 1 menos 0,20, que es la tasa nominal, y me da la tasa efectiva del 0,25%. Entonces, a esta altura, para obtener el monto de 407.352, lo que tomo es base imponible, ¿sí? Neto de IVA, neto de impuestos, y le calculo la tasa efectiva, tal que la sumatoria me dé 2.036.036, y sobre ello, si yo aplico la tasa nominal del 20%, y la comprobación me da 407.352 de impuestos internos. ¿Bien? Hasta acá tengo los débitos fiscales. ¿Pregunta hasta acá, chicos? Profe, Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. buenas tardes. Le escucho con un poco de eco. No sé si usted me escucha bien. Hola. Sí, profe, disculpe. Sí, Entonces, los envases no retornables, los descartables de las gaseosas, por ejemplo, esas están grabadas. claro, porque el contenido está grabado y el continente también. Ahora fíjense que en los retornables opera respecto de la embotelladora o la distribuidora una especie de comodato, porque ellos cuando van a entregarle el producto al comerciante o al súper, el súper le tiene que entregar una botella, un cajón de botellas vacías de retornables, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, Pero sí, claramente está grabado, porque es el continente que está contaminado con la con la gravabilidad gravabilidad del del contenido. contenido. Perfecto. Exactamente. El Bien, contenido contagia de gravabilidad del continente. Ahora, cuando el contenido es parte grabado y parte no grabado, prospera el prorrateo del artículo 24 del decreto reglamentario. ¿Bien? bien, profe, Bueno, gracias. no, por favor.
Bueno, ahora supongamos que yo me enamoro y decido regalarle una alhaja de oro, una alianza de oro con brillantes a mi prometida. ¿Grabado o exento? Tiene incrustaciones de diamantes, rubíes, coral, espuma de mar. ¿Grabado o exento? Grabado. Claramente exento. No, exento. La alianza. La alianza está exenta, cualquiera sea los elementos que la compongan, ¿no es cierto? Volvamos al decreto reglamentario, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que pretende grabar o eximir la normativa en este sentido? Vamos al artículo 36, segundo párrafo, ¿sí? Quedan exentos de este impuesto cualquiera fuese el material empleado en su elaboración. Artículo 36, segundo, cualquiera sea el material empleado en su elaboración, los objetos que por razones, los anillos de alianza matrimonial, cualquiera sean los elementos empleados, puede ser oro, puede ser incrustados con diamantes, pero forman parte de los elementos grabados y lo que lo hace exentivo es el objeto al cual está destinado, la alianza matrimonial, ¿sí? O aquello usado indispensablemente para el oficio religioso público, un cáliz de oro con, no sé, incrustaciones de plata y jade, exento, porque son componentes que la norma enumera, pero más abajo dice las eximo por el destino que tienen, o aquel instrumental destinado a operaciones, que por razones científicas sean empleados como tal. Entonces, fíjense que la norma dice, no importa los elementos empleados, el destino de estos bienes, por el destino para el cual han sido pensados, están exentos. Bien. Segundo ejemplo, supongamos que yo, como hacen las abuelas, en mi época al menos, no sé si esto sigue ocurriendo, pero tenían anillos de oro o fracciones de una cadena, iban al joyero y le decían, bueno, quiero que de esto me haga una cadenita o un dije o un anillo para mi nieta que cumple 15 años. ¿Qué hace el joyero? Junta la materia prima, la funde, ¿sí? Y entrega el objeto contratado. Supongamos que sea una cadena con el nombre de la niña de 15 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El valor de la materia prima es 1000 y el valor de la mano de obra 200. Total de la operación 1200. ¿Está todo grabado, los 1200? ¿O está grabado la materia prima incorporada a la locación de obra y la mano de obra no grabada? ¿Se entiende la pregunta? Solución. Artículo 35 de la norma. ¿Qué dice? Se entiende por expendio, sujeto suntuario, se abonará la alícuota del 20%. Y luego dice, tratándose de fabricantes, el joyero, que obtiene un producto distinto de la materia prima obtenida, tratándose de fabricantes que realizan operaciones de elaboración por cuenta de terceros que aporten la materia prima, el impuesto se determinará aplicando la alícuota del 20% sobre el monto facturado más el importe que represente la materia prima suministrada por el tercero, a cuyo efecto a ésta se le fijará un valor de acuerdo a la cotización o, en su defecto, el valor de plaza vigente al día hábil inmediato anterior a la facturación. Es decir, que todo está grabado, tanto la materia prima incorporada como la mano de obra. ¿Se entiende, no? La normativa es el artículo 35, segunda parte, si ustedes quieren, como para centrarnos en este análisis. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Si el impuesto fuese monofásico, acá se terminaría el caso. Pero no, como es plurifásico,
tenemos que considerar el crédito fiscal computado en la etapa anterior. Y para eso está el detalle de compras. ¿Y qué me dice el planteo? Otra vez aparece en el papel de trabajo el concepto, el pago a cuenta, que es el crédito en realidad, pero acá más que crédito fiscal es un pago a cuenta, ¿sí? Y lo que está exento o no grabado y la normativa aplicable, ¿sí? Compra en el mercado local 300 gargantillas de oro a 4.000 cada una, obtuvo una bonificación del 10% concedida por el pronto pago. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? 300 gargantillas de oro por 4.000 menos el descuento por la tasa efectiva y obtengo, digamos, el valor total de 270. ¿Qué es 270? El pago a cuenta. ¿Qué es el pago a cuenta? El crédito fiscal que voy a descontar al débito fiscal de la planilla 1. ¿Bien? Por eso tomo la base y lo multiplico por este 0,25, que es la tasa efectiva para buscar el impuesto contenido en la operación. Normativa aplicable, artículo 37, que ya vimos, y 65 del decreto reglamentario, que ahora vamos a dar lectura. ¿Sí? 65, busco el artículo en cuestión. El artículo 65 está bajo el título que se llama Determinación del impuesto. ¿Sí? 65. A los fines del pago de este impuesto, el responsable podrá computar como pago a cuenta, no usa la expresión crédito fiscal, sino pago a cuenta, el importe del impuesto interno correspondiente a la compra de objetos suntuarios, ya sea que los transfiera en el mismo estado o formando parte de otros objetos suntuarios grabados, a condición que el mencionado importe se encuentre discriminado en la respectiva factura o documento equivalente. Es decir, que vuelve al principio, lo puedo tomar, pero tiene que estar totalmente discriminado en la factura de compra. ¿Sí? Vamos al punto 2 de compras. Devuelve 50 garantías de oro de las compradas en el punto B1 debido a falla de fabricación. Da el pago a cuenta, la devolución me lo disminuye por un monto de 45.000 pesos. Estamos hablando acá del pago a cuenta, no de la base imponible, ¿no? Esto también lo quiero aclarar. El punto 3, compra en el mercado local 50 cintillos de oro con piedras preciosas, 2.900 pesos cada uno, y tomo, compra en el mercado cintillos de oro, la piedra preciosa oro hace suntuario este objeto, 50 por 2.900, 145 por 0,25, 36.250. Acá repito la fórmula legal, 37 más 65 del decreto reglamentario, que ya vimos, con lo cual acá me parece que no hay sorpresas. Y compra en el mercado local de adornos de cristal y oro, 50 unidades, 3.050, que es lo que me dice el planteo, y voy a estar por la alícuota del 25% y voy a computar 38.125 de pago a cuenta y la normativa sigue siendo 37 más 65 del decreto reglamentario. ¿Sí? Ahora, el punto 5 sí contiene una novedad porque me dice que importa 50 alianzas, siendo su precio normal definido para la aplicación de los tributos con motivo de su importación 35.000. ¿Cuánto importa? 50 pares, ¿sí? Pero ¿qué importa? Alianzas. ¿Y las alianzas qué tratamiento tenía? Exento. Entonces, la importación de 50 pares de alianzas la voy a componer acá como exento, con lo cual no voy a computar el pago a cuenta, porque en la columna 1 o en el cuadro 1, cuando yo vendía alianzas, no generaba o no era base para impuestos internos. Entonces, tampoco me puede generar, lógicamente, el pago a cuenta de la compra por la importación de alianzas. En definitiva, el total de pago a cuenta es 299.375, que voy a tildar acá, para seguir avanzando en el desarrollo. ¿Bien?
El punto C, que también es pago a cuenta, estoy en el planteo, me dice, importa 500 pulseras de oro con piedras preciosas según el siguiente detalle. Precio normal para la aplicación de derechos de importación, 1.800.000. Tributos con motivo de la importación, sin incluir impuestos internos, ni IVA, 800.000. Entonces, lo que vamos a hacer para computar el pago a cuenta de la importación, vamos a tener que analizar el artículo 7, primer párrafo de la ley, ¿sí? Y acá la solución me dice criterio físico. Pero primero quiero que veamos el cálculo matemático para poder comprender la redacción de la norma. Creo, a mí siempre me pasa, no sé si a ustedes también, pero la matemática son números y prefiero ver el cálculo y después, viendo el cálculo, interpretar la norma. Porque tenemos hoy la facilidad que acá tenemos la solución, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tenemos? Precio normal según importación. Entonces tengo el precio definido con motivo de la importación, 1.800.000, los tributos con motivo de la importación, ¿sí? Otros tributos, derechos de importación o lo que fuese, pero que no contiene impuesto interno ni IVA, 800.000. Acá obtengo un subtotal, 2.600.000. Bien, lo voy a marcar acá para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa efectiva de impuesto suntuario? El 25%. ¿Estamos de acuerdo? 6,50. Bien. O sea que el precio normal más tributos aduaneros más impuestos internos, 3.250.000. ¿Sí? Pero, ¿qué me dice la norma? Que a esta base imponible le debo agregar el 130%. Es decir, a los 3.250.000 le agrego este porcentaje y obtengo un total, ¿sí?, de 4.225.000. Y el impuesto interno originado por la importación, aplico acá la tasa del 20%, porque ya tengo toda la composición de la base imponible, 845.000. Bien. El total de unidades que yo importé son 500 unidades, con lo cual yo puedo sostener que el impuesto interno por cada unidad, si divido este total, es en realidad 1.690. ¿Sí? Entonces, hasta acá me detengo, porque ya vi el cálculo. Ahora tengo que ver la norma para que se pueda entender con mayor claridad. ¿Dónde está previsto el tratamiento de la importación de objetos suntuarios? Artículo, o la importación en definitiva, de cualquier producto, suntuario, no suntuario, artículo 7 de la ley. ¿Sí? Vamos allá, artículo 7. Está dentro del título de disposiciones generales. ¿Sí? Fíjense que en disposiciones generales, que yo los invito a que lean todos los artículos de disposiciones generales, que es el artículo 2 hasta el artículo 14, van indicando cuestiones generales comunes a todos los títulos que vienen después. Estas disposiciones son comunes a objetos suntuarios, pero también es común al tabaco, es común a la cerveza, a las bebidas alcohólicas. ¿Está bien? Entonces el artículo 7 aplica si yo importo objetos suntuarios, pero también aplica si importo cerveza, por ejemplo. ¿Está bien? Porque son disposiciones comunes a los títulos que vienen. ¿Qué dice el artículo 7? En el caso de importaciones, los responsables deberán ingresar, antes de efectuar el despacho a plaza, el importe que surge de aplicar la tasa correspondiente sobre el 130% del valor resultante de agregar al precio normal definido para la aplicación de los derechos de importación todos los tributos a las importaciones o con motivo de ella, incluido el impuesto de esta ley. Es decir, lo que la norma me dice, debo componer cuál es el valor de, o la base imponible para aplicar impuestos internos. Entonces, voy a repetir de vuelta la fórmula. Tomo el valor de importación, 1.800.000, le sumo los derechos aduaneros, por ejemplo, un derecho de importación del producto, obtengo en total, le agrego impuestos internos a la tasa efectiva, entonces tengo un valor que es
total base más impuestos internos, y a esa le aplico el 130 o el 1,30 y obtengo multiplicar esa base por el 20%, porque aplico la alícuota nominal una vez que la base imponible ya está engrosada por la alícuota efectiva. ¿Sí? Esto, algún sector de la doctrina dice, bueno, pero esto es como calcular impuesto sobre impuesto. Sí, efectivamente, es eso lo que busca impuestos internos, o así está estructurada la norma. Y esta es quizás una tercera gran diferencia que tenemos con el valor agregado, donde impuesto interno produce un efecto de calcular el impuesto interno sobre el impuesto interno. Ese fenómeno económico se llama impuesto sobre impuesto, situación que no existe en el impuesto al valor agregado, porque en el valor agregado tomo el neto y aplico la alícuota nominal del 21. Acá tomo el neto, aplico la alícuota efectiva del 25 y de la sumatoria o de la sumatoria de ambos componentes, recién aplico la alícuota nominal. Con lo cual, ustedes verán que se produce el fenómeno de impuesto sobre impuesto, pero es una característica de impuestos internos. Y acá no solamente debo engrosar ese valor con impuestos internos, sino más derechos aduaneros y más un porcentaje que la norma me indica que debo engrosar para calcular el impuesto interno. Cuando tengo esta base, que es 4.225.000, aplico el 20% y me da un impuesto interno de 845.000. Pero claro, yo debo calcular, debo calcular cuánto impuesto tiene cada unidad. ¿Por qué? Porque esto claramente va a componer mi crédito fiscal, o mejor dicho, mi pago a cuenta cuando yo venda pulseras de oro en el país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Identificar cuál es el componente de impuesto interno que tiene cada pulsera. ¿Por qué? Porque cuando yo venda una pulsera, obviamente podré descontar el pago a cuenta. ¿Sí? Y ahora acá aparece quizás una tercera o cuarta característica diferenciadora respecto del IVA, que es lo que llamamos criterio físico en impuestos internos. Nosotros sabemos que en el IVA, ¿cuál es nuestra base de apropiación de los créditos fiscales respecto a los débitos fiscales? Es la base financiera. Decimos, no importa que no esté pagado o financiado, yo computo el crédito fiscal. No importa que no esté vendido, yo computo el crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Es la base financiera de la apropiación de los créditos fiscales en el IVA. Pero en impuestos internos y respecto a la importación, el criterio de apropiación es físico. Es decir, yo solamente voy a poder computar el pago a cuenta de la importación en la medida que venda el producto. ¿Me siguen hasta acá? Si no lo vendo, es un crédito fiscal o un pago a cuenta que va a quedar en expectativa a la espera de una venta futura de esa operación. ¿Bien? Lo vemos enseguida, pero adelanto por qué acá dice criterio físico, que me imagino que le habrá llamado la atención, y esta es la cuarta característica diferenciadora entre impuestos internos e IVA. Sigo leyendo la solución para que se pueda entender un poco la dinámica que tiene esta situación. Dice, y por eso la solución dice, cuando se vendan los productos importados, es decir, apropiación física, se podrá computar como pago a cuenta el impuesto abonado en la importación. En el punto A6 se vendieron 50 unidades. Esto implica un pago a cuenta de 50 por 1.690 de 84.500. ¿Qué pasaba en el punto A6? Vamos a subir arriba. En el punto A6, ¿qué vendía? Pulseras de oro importadas. ¿Cuántas vendí? 50. Obviamente me generaron un débito fiscal de impuestos internos por 50 por 6.000, precio de venta. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto me puedo computar como crédito fiscal si yo importé 500, pero solamente vendí 50? Entonces, como la apropiación es física, si vendí 50 arriba, acá como pago cuenta puedo computar solamente 50. Entonces, ¿qué hago? 50 por 1.690, que es el impuesto interno contenido por cada unidad, y esto me da 84.500. ¿Bien?
Entonces, acá aparece una conclusión necesaria, pero realmente importante, que es el pago a cuenta no puede generar saldo a favor, con lo cual el cálculo tiene que ser estrictamente vinculado a las pulseras vendidas. Entonces, ¿qué voy a tener? Solamente se puede computar como pago a cuenta para la importación 75.250. Y ustedes me dirán, y bueno, pero ¿por qué si el cálculo me daba 84.500, por qué tengo que computar 75.250? Porque claramente yo tengo que topear por el valor de venta, es decir, 50 por 6.000 más 1.000, ¿se acuerdan que era el precio? Por el 25 me da una tasa efectiva de 75.250. En consecuencia, quizás dos conclusiones vinculadas a este punto. ¿La importación de objetos suntuarios me puede generar pago a cuenta? Sí, pero solo en la medida de lo vendido y solo en la medida de que no superen el pago a cuenta del precio de venta. Bien, entonces acá solamente de este total de impuestos internos que lo marco acá de 845.000, solamente puedo computar la suma de 75.250. Y lo marco acá para que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? Muy bien. Si yo tengo los débitos y los créditos, ¿qué tengo que hacer? La liquidación. ¿Bien? ¿Cómo hago la liquidación? Bueno, la liquidación del mes de junio debo tomar el débito fiscal. El débito fiscal son 407.352. ¿Estamos? El crédito fiscal, 299.375, es aquel que proviene de la segunda planilla, ¿sí? Y voy a tomar el pago a cuenta de la importación, 75.250. Con lo cual voy a tener, lo vuelvo a marcar acá, voy a tener un subtotal de 32.727 a pagar. Pero en otros datos del planteo me dice, todas las compras realizadas en el mercado local son efectuadas responsable en cripto en IVA y en impuestos internos quienes discriminan correctamente ambos impuestos en las correspondientes facturas. Este es un presupuesto necesario, formal, pero totalmente necesario, en donde ya vimos la norma que exige que el impuesto interno esté facturado y esté discriminado, como una regla muy parecida a la procedencia del crédito fiscal que tenía en IVA. Acá también me pide ciertas condiciones formales. Bien, obviamente acá son los dos requisitos que exigen, ¿no es cierto? Bien, segundo, la declaración jurada correspondiente al mes de mayo arroja un saldo a favor del contribuyente de 1.000 que surge del cómputo del pago a cuenta del impuesto por las compras efectuadas en el mercado local durante dicho mes, 1.000. Entonces, la pregunta sería, ¿pero cómo? ¿No dijimos recién que era apropiación física? ¿Cómo puede ser y que no generaba saldo a favor? ¿Cómo puede ser ahora que el planteo me diga que tengo un saldo a favor? Bueno, vuelvo a repetir, el criterio de apropiación física de impuestos internos para objetos suntuarios se aplica solo a la importación de objetos suntuarios. Pero las operaciones del mercado local, ¿sí?, pueden generar, obviamente, saldo a favor, y dicho saldo a favor, como es un impuesto plurifásico, se pueden trasladar de periodo fiscal a periodo fiscal, siendo también en el impuesto interno posiciones mensuales o declaraciones juradas mensuales que graban o que se presentan para grabar la actividad. ¿Sí? Tercero, la tasa nominal de objetos suntuarios del 20%. Bueno, chocolate por la noticia, viene tarde este dato, que ya lo leímos del artículo 35, ¿sí? Y la alícuota del IVA es del 21%. Bueno, dato que también resulta irrelevante porque ya lo conocemos. Punto 4, los precios son meramente ejemplificativos y se supone para el ejercicio que se condicen con los valores normales de plaza. Bueno, es un dato teórico. Los precios incluyen el valor de los continentes y las bonificaciones se encuentran discriminadas en los respectivos comprobantes. Con lo cual, todo esto me lleva a sostener que debo pagar de impuestos internos
31.727. Bien. No sé si hasta acá existen preguntas, se escuchó bien en el audio, no hubo cortes o interferencias. ¿Eh? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. En el caso de que en el planteo me diga que los importes contienen IVA, como por el artículo cuarto C no forman parte de la base, tengo que dividirlo por la alícuota de IVA correspondiente. Claro, exactamente, sí. Y Sí, sobre sí. eso hago el Pero, análisis. exacto, porque toda la construcción de la base imponible es neto de IVA y neto de impuestos internos. Bien, volvamos arriba, es una buena pregunta. Fíjense que esta base imponible, la que tenemos arriba, ¿sí? Es neto, neto. Esto que está acá, es neto, neto. Por eso cuando llegamos acá, aplicamos el 25%. Y acá me dice, me queda la solución, neto de IVA y de impuestos internos. Bien. Y a esta base neta, neta, porque es neta de IVA y neta de descuentos también, neta de devoluciones, es neta, neta, aplico la tasa efectiva del 25%. Bien, estamos, ¿no? Acá tienen la fórmula, la comprobación, obviamente, la comprobación que indica que sobre si esa base engrosada por la tasa efectiva del 25 le aplico la nominal del 20, me tiene que dar lo mismo, 407.352. Por eso acá la solución me dice comprobación. Yo les leo un artículo, voy al decreto reglamentario, ¿sí? Vamos a ver el artículo 58, ¿sí? Que me dice afectación al uso personal del responsable de terceros, desaparición de objetos grabados al control fiscal. Dice, cuando el responsable afecte para uso personal o de terceros o efectúe donaciones de objetos grabados, el tributo que en tales casos corresponde ingresar conforme lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 2 de la ley, se calculará de acuerdo al artículo quinto, base imponible respecto de tercero. O sea que fíjense que no solamente grava eh, el expendio gratuito, sino que también lo que nosotros conocemos como el autoconsumo en el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Pero acá viene la cuestión que quería remarcar, segundo párrafo. En igual forma se determinará el impuesto en los casos de desaparición de objetos grabados al momento del control fiscal que no sea fehacientemente justificada, que no sea fehacientemente justificada. La denuncia policial de un hecho delictuoso no acredita causa distinta al expendio, resultando necesaria la declaración judicial de falta de mérito o sobreseimiento. Es decir, que las diferencias de stock en un inventario, o sea, una fábrica de cigarrillos, ustedes saben, cigarrillos están grabados por impuestos internos, los combustibles también, entonces una diferencia de stock sin que yo la pueda explicar razonablemente es expendio. ¿Sí? Los cigarrillos que regala la tabacalera a los empleados como parte de un obsequio que tiene la compañía o por el cumplimiento del convenio colectivo, está grabado, porque es un expendio gratuito. Es decir, todo lo que sale al mercado sin que exija contraprestación está grabada. Yo me acuerdo en su momento, bueno, yo trabajaba en un estudio, en una empresa que vendía bebidas colas, por llamarlo de alguna manera, y de repente el camión en la ruta tuvo un accidente y volcó y rompió muchas botellas de esta bebida grabada por impuestos internos. De manera inmediata,
se me instruye o se instruye a la empresa para que concurra con un escribano a dar fe de este hecho, de este accidente. ¿Por qué se le ocurre que esta necesaria prueba de que se habían roto tantas botellas de un accidente involuntario del chofer o un accidente automovilístico, digamos? Por la necesidad de buscar o de acreditar fehacientemente, de que ese stock que no iba a estar al cierre del ejercicio había sido destruido sin que exista una verdadera operación comercial en ese sentido. Por eso la norma dice, se determinará el impuesto en los casos de desaparición de objetos grabados que no sea fehacientemente justificada. Y lo que se buscaba con la presencia del escribano y obviamente las denuncias correspondientes, porque hubo un accidente en la policía y eventualmente en la justicia, realmente se buscaba acreditar, más allá del contexto del accidente, se buscaba acreditar que esos productos grabados no habían salido al expendio, porque claramente no lo fue así, pero la norma dice fehacientemente justificada, y fehacientemente justificada es acreditar el verdadero motivo del no expendio. Bien, entonces estos son datos que realmente a mí me parece que son importantes que lo tengan en cuenta. Obviamente yo los invito a leer in extenso el decreto reglamentario, no son tantos artículos, pero en verdad son muy interesantes porque aclaran distintos aspectos de la norma que deben ser leídos detenidamente. Y ustedes, como son avanzados estudiantes de ciencias económicas que ya tienen el contexto normativo del impuesto al valor agregado, van a leer realmente, me parece, sin ningún tipo de complicación el tributo porque tiene una mecánica muy parecida al impuesto al valor agregado. Yo simplemente estoy como resaltando algunos artículos en razón de que el tiempo, estamos dentro del horario que podemos poder compartir algún comentario más, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Alguna cuestión particular? No sé si les quedó en claro el punto que estamos conversando. Hola, Baja el volumen. Baja el volumen. chicos, Contador, ¿quedó claro el tema? contador, una duda. Sí, Los productos electrónicos que están en la ley 3764 también están regidos por el título 1 Disposiciones Generales de la 24674. sí, sí, claro, porque fíjense que son títulos previos al capítulo primero, digamos. Ahora, quizás este artículo 38 de vehículos, automóviles y motores es quizás el que va a tener mayor incidencia o está teniendo una mayor atenuación, al igual que eh, el capítulo vinculado eh, a celulares, ¿no? Porque en verdad el gobierno ha iniciado un proceso de eximir o atenuar alícuotas para ciertos productos. Esto ya anunciado, por supuesto, por el gobierno, falta un poco la normativa en algún sentido o en algunos rubros particulares, pero ya ha anunciado la eliminación de estos impuestos internos en algunos objetos, ¿no? Pero sí, claramente eh, tenemos un escenario diferenciado, quizás hay en esos sectores que el gobierno intenta eliminar para bajar el costo del producto respecto de el componente impositivo, ¿no? Bien, Bien, profe, gracias. no, por favor. Muy bien. Yo creo que estamos con el objetivo del práctico. Si no existen preguntas, perdón, voy a ver el chat. No sé si me quedé colgado con alguna cuestión. Voy a dejar de compartir entonces.
Voy al chat a ver si hay alguna pregunta. Buenas tardes, si se escucha. Ah, perfecto, por la asistencia. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que estamos con la clase de hoy, con el contenido. Me imagino que ya vieron teoría de todos estos temas, por lo cual no quiero ampliar mucho más que esto. Así que, bueno, si no existen preguntas vinculadas al tema, ¿eh? Y ya tuvieron la clase de consulta esta tarde, creo. ¿Eh? Nos estaremos viendo para mañana para el parcial. ¿Les parece? ¿Eh? ¿Algún tip para el parcial, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Algún tip, algún ¿Algún? tema en particular que podamos llegar a repasar? Ah, qué buena pregunta, no, no lo sé, porque la verdad que a nosotros nos pasa que nos enteramos del parcial, quizás en el mismo momento en que ustedes, porque este, no entregan el parcial sobre la hora, ¿no? A los que obviamente no lo confeccionamos, ¿no? Así que la verdad, no tengo ninguna pista como para referenciarlos, pero es hasta el práctico 12, con lo cual creo que son temas que vimos: construcción, agropecuaria, comisionista. Me parece que está toda la dinámica que venimos viendo en todos los parciales, ¿no? Perdón, en todos los prácticos. ¿Eh? Así que no, salvo ese comentario en general, no tengo otra cuestión para indicarle, ¿no? Sí estudien mucho, por supuesto, o ya habrán estudiado mucho porque mañana el parcial, pero repasen los temas, repasen los prácticos, ¿eh? La verdad que en la dinámica no es un impuesto complicado de liquidar, pero por ahí requiere algún conocimiento técnico en los cálculos, en la temática, ¿no? De desarrollo. Así que bueno, yo creo que, pero si vinieron siguiendo las clases en el día a día, hicieron los prácticos, creo que están más que preparados para el examen, ¿no? Para aprobar el examen. ¿M? Así que bueno, yo los voy dejando entonces, si les parece, y nos vemos mañana a las 8, en el parcial. ¿Sí? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos Gracias, profe. vemos. Hasta luego. Hasta luego.